Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Ya más adelante voy a tener aquí la grata visita de varios compañeros míos del área deportiva de Televicentro, de Juan Carlos Pineda, que es uno de los periodistas deportivos más conocidos del país, Jimmy Rodríguez igualmente, un joven comentarista de Televicentro y Emisoras Unidas. Ya en unos minutos. Ese no es el tema central, pero será parte de Frente a Frente porque ya estamos cerca del Mundial de Fútbol. Esa competencia que se va a desarrollar en 3 países, en Estados Unidos, en Canadá y en México, y de la cual será protagonista Televicentro. Así que atentos a lo que nos van a decir los compañeros más adelante. Y miren que hay un evento que tiene que ver con el fútbol específicamente, que a mí me llama la atención. Y me llama, no se imaginan cuánto la atención. Y todos los días le doy seguimiento. Son las elecciones del Real Madrid el próximo domingo. 100,000 socios van a votar para determinar quién será su presidente. Si Florentino Pérez, que actualmente lo es, u otro empresario que se ha lanzado, que ha desafiado a Florentino Pérez, Enrique Riquelme. Y vean ustedes, es impresionante cómo este Real Madrid capta la atención en todo el mundo. Esas elecciones del Real Madrid el próximo domingo, yo creo que desplazan elecciones generales en algunos países, claro, países pequeños que no tienen tanta influencia en la geopolítica. Por primera vez desde 2006, los socios del Real Madrid acudirán a unas elecciones presidenciales realmente competitivas. El domingo 7 de junio, este domingo, se enfrentarán el actual presidente Florentino Pérez y el empresario Enrique Riquelme. La convocatoria, desde luego, que sorprendió porque fue adelantada tras 2 temporadas consecutivas sin conquistar títulos mayores, algo inusual para los estándares del Real Madrid. Y el tema que está dominando en este momento el debate, porque ambos colocan carteles, mantas grandísimas en Madrid, es el de la propiedad del club, el futuro de la propiedad del club. Florentino ha planteado una fórmula para que los socios tengan una participación económica más definida mediante estructuras societarias vinculadas al club, mientras que Riquelme denuncia que eso podría abrir la puerta a una privatización progresiva. Estoy seguro que ya la producción me está buscando las fotografías de Enrique Riquelme y Florentino Pérez. Y esto como antesala a la comparecencia de Juan Carlos Pineda Chacón y Jimmy Arturo Rodríguez en los próximos minutos aquí en Frente a Frente. En otras palabras, la discusión no es únicamente deportiva, es sobre si el Real Madrid debe seguir siendo exactamente el mismo modelo asociativo que ha tenido durante más de un siglo. Están calientes esas elecciones y andan en los platos de las televisoras y en los estudios de la radio haciendo campaña. Riquelme lanzó una de las promesas más impactantes de la campaña, fichar a Erling Haaland y a Rodri. Incluso afirmó que asumiría personalmente compromisos económicos si no cumplía determinadas promesas. Estuvo en El Hormiguero, uno de los programas prime time de la televisión española. Si mal no recuerdo, El Hormiguero es en Antena 3. Ahí estuvo Riquelme.
y dijo contrato a Haaland, pero lo desmintieron. Desde Inglaterra inmediatamente lo desmintieron. Están calientes esas elecciones. Lo que les decía, la reacción fue inmediata cuando dijo voy a contratar a Haaland si yo gano las elecciones. Y Rodri viene para acá también. El entorno de Haaland y el propio Manchester City negaron que existiera algún acuerdo o cláusula especial. Cuando Riquelme intentaba ganar protagonismo en televisión, eso fue anoche, en España, 1 a 2 de la tarde en Honduras, Florentino respondió anunciando que si es reelecto, el entrenador será José Mourinho. El anuncio dominó la conversación mediática en España durante varios días. ¿Quién ganará? La gran pregunta. Si uno analiza medios deportivos, encuestas informales, entorno institucional y estructura de poder interna, el gran favorito sigue siendo Florentino Pérez. Y yo les digo, si yo fuera socio del Real Madrid, mi voto lo tiene asegurado Florentino Pérez. Y las razones: controla la administración del club desde 2009, ha ganado 6 Champions en la última década, mantiene respaldo importante entre socios veteranos, tiene una estructura electoral consolidada. Riquelme es una figura nueva en la política madridista, que yo creo en algún momento va a llegar a ser presidente del Madrid, pero no ahora. ¿Puede haber una sorpresa el próximo domingo 7 de junio? Sí. Pero sería una de las mayores sorpresas institucionales en la historia reciente del club. El descontento por 2 temporadas sin títulos, el debate sobre una eventual apertura del modelo de propiedad y el desgaste natural de más de 15 años de liderazgo explican por qué Florentino enfrenta oposición real por primera vez en mucho tiempo. Fíjense que le pregunté a la inteligencia artificial que me diera la respuesta de quién ganaría las elecciones el próximo domingo para la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez o Enrique Riquelme. Me dice, Florentino Pérez llega como favorito, claro. Florentino Pérez llega como favorito, claro. Pero estas elecciones parecen más un referéndum sobre el futuro modelo del Real Madrid que una simple elección presidencial. Bueno, ahí los dejo. Creo que le he hecho la antesala oportuna a la comparecencia más adelante de don Juan Carlos Pineda Chacón y de don Jimmy Arturo Rodríguez, periodistas deportivos estrellas de Televicentro y Emisoras Unidas. ¿Le gusta el fútbol, abogado? Totalmente. El abogado penalista Luis Urbina. ¿Le gusta el fútbol, abogado constitucionalista don Luis Romero? Pues me gusta, pero no lo sigo. No sufre, no es apasionado. No, Ni sabía usted que el Real Madrid iba a elecciones el próximo domingo. Le voy a ser sincero, la verdad no, licenciado. Tú sí sabías, ¿verdad? Sí. Le voy al Barça, pero sí sabía. Está bien, está bien. Tengo en San Pedro Sula al abogado Ramón Barrios y también al abogado Omar Mengíbar. Son sanpedranos. No creo que no les guste el fútbol y no creo que sigan, no creo que dejen de seguir las competencias como la Liga en España. Y alguno ha de ser madridista, u Omar Mengíbar o Ramón Barrios. Voy con Omar. Omar, ¿le gusta el fútbol a usted? Fíjese que no soy muy aficionado, Renato, la verdad no, pero uno se entera inevitablemente porque todo el mundo habla de eso. Uno está en una reunión y están hablando de fútbol, pero yo personalmente no soy aficionado, la verdad. De lo que se pierde. ¿De qué discusiones tan ricas se pierde usted, hombre? Pero ya había escuchado que el Real Madrid va con sus socios a elecciones el domingo que viene. No sabía. Ay, hombre. ¿Y usted, abogado Barrios? Buenos días, Renato, compañeros en estudio. Sí, a mí me encanta el fútbol, soy de Barahona, maratón, y además estudié en la Universidad de Barcelona, por lo tanto soy seguidor del actual campeón de la liga este año, el Barcelona. Es culé, mi amigo Ramón Barrios, hombre, es culé. Y además, me imagino que independentista.
quiere que se separe Cataluña del Reino de España. De la República Independiente de Ay, Cataluña. hombre. No coincidimos en esta con el abogado Barrios. No coincidimos. Pero de eso se trata. De esas discusiones con las que se pierde Omar Mengíbar. Discusiones sin apasionamientos o con un poquito de pasión y sin alcohol sobre fútbol. Eso es lindo, abogado. Eso es lindo. No, si veo cómo disfruta la gente. Bueno, yo les digo, el domingo estaré pendiente de muchas cosas. Pero ahí, como por la 1 de la tarde, 2 de la tarde, mi expectativa es si Florentino Pérez se religió en la presidencia del Real Madrid. Porque será una sorpresota si Enrique Riquelme, otro millonario. Tú sabes que Florentino tiene la ACS, una empresa constructora del mundo, como 200,000 empleados en todo el mundo. Es uno de los ricos. Es uno de los ricos de España, Florentino Pérez. Ahora, no es el más rico, porque ahí tienen varios ricos. Y uno de los ricos en España es el dueño decime por favor, ayúdame, que entre sus múltiples marcas está Zara. Es un gallego. Comenzó ahí vendiendo ropita en La Coruña. Pero y ahora... Amancio. ¿Perdón? Ortega. Amancio. Amancio Ortega. Inditex, el dueño del grupo Inditex, con edificios en todo el mundo, con una diversificación enorme. Ese es el hombre más rico de España, Amancio Ortega. Bueno, es de los más ricos del mundo. Y de los más ricos del mundo, así es. No, Florentino es rico. Es el principal socio de esta empresa constructora, pero yo he leído que la fortuna de Florentino es de aproximadamente 3.000, 4.000 millones de dólares. Que es bastante, ¿verdad, abogado Romero? Tiene problemas, ¿verdad? Tiene problemas Florentino Pérez. Tiene problemas. Pues hombre, si yo fuera socio del Madrid, por lo menos he cumplido hoy. Ahí va mi voto para Floren espiritualmente. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Qué tema el que tenemos hoy? Voy a comenzar con esto. La investigación contra los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional seguirá su curso, luego que el Ministerio Público declarara sin lugar el recurso de reposición que presentaron los diputados de Libre Hugo Noé Pino, Crixa Pérez y Linda Donaire, manteniendo vigentes las actuaciones derivadas de la denuncia interpuesta por el propio Poder Legislativo. La resolución representa un nuevo revés para los exmiembros de la Comisión Permanente, quienes buscaban que la Fiscalía reconsiderara las diligencias iniciadas en su contra. Sin embargo, tras el análisis jurídico del caso, el ente acusador concluyó que los argumentos presentados no eran suficientes para modificar las decisiones adoptadas. La denuncia se origina por presuntos excesos en el ejercicio de sus funciones al considerarse que los señalados habrían actuado más allá de las facultades que les confiere la Constitución de la República. Miren, y esto se va poniendo feo, para muchos ex y actuales diputados. Mientras las defensas continúan enfrentando reveses judiciales, las investigaciones contra los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional adquieren una dimensión más delicada. A los delitos que trascendieron inicialmente, ahora se suma el señalamiento por traición a la patria, según documentos incorporados al proceso investigativo. Ya cuando hablamos de ese delito de traición a la patria, ya es para generar preocupación. Si es que se materializa este encauzamiento, este requerimiento, si es que se convierte en requerimiento, pues, porque eso no lo sabemos todavía. Está investigando el Ministerio Público, ¿verdad? Contra exmiembros de esa comisión permanente que presidió Luis Redondo. Entonces vamos a presentar un BTR que nos ha dejado José Miguel y luego la pregunta, ya está preparada Luz Madrid, e iniciamos el debate aquí en Frente a Frente.
En medio del rechazo a todos los recursos de reposición interpuestos por las defensas, ahora sale a la luz que los exmiembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional no solo enfrentan investigaciones por delitos administrativos, también por el grave ilícito de traición a la patria. Es una investigación que está en curso. Al final los fiscales van a determinar si se procede o no con un requerimiento fiscal, pero esos son los delitos por los que se está investigando a esta comisión. En un principio, la Fiscalía no hizo referencia a ese señalamiento, poco frecuente en los expedientes penales, aunque recurrente en el discurso político nacional. No obstante, la declaratoria sin lugar de los recursos presentados por los diputados de Libre, Hugo Noé Pino, Critza Pérez y Linda Donaire, terminó revelando su inclusión dentro de las diligencias. Y es que los congresistas en funciones buscaban conocer las causas por las cuales se les investiga. Pero el Ministerio Público insiste en mantenerlo bajo reserva, cuestiona el ex vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, a quien no le deja de extrañar que se le considere un traidor a la patria. Si hay traidores a la patria son aquellos que vendieron el territorio nacional con las sedes, aquellos que permitieron una reelección totalmente ilegítima y aquellos que destituyeron 4 magistrados de la Corte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esos sí fueron traidores a la patria y a esos en ningún momento han sido juzgados. Queda la percepción que existen motivaciones políticas detrás de los hechos, amplía Pino, al tiempo de indicar que no le teme a un eventual requerimiento fiscal, porque tanto sus actuaciones como las del resto fueron amparadas en la ley. Desde la acusación al expresidente Manuel Zelaya en 2009, no se recuerda otra investigación formal por traición a la patria, indica este profesional del derecho, quien advierte que la sola presencia de este delito en las diligencias cambia la dimensión del caso, tanto por sus eventuales consecuencias judiciales, como por el costo político que podría representar para los señalados. Significa que realmente estas personas están jugando la vida. ¿Por qué? ¿Por qué la vida política? Porque quedarían inhabilitados de por vida y también pueden estar sujetos a una condena entre 15 a 20 hasta 30 años de prisión. Los 3 implicados en esta causa buscan agotar todas las vías legales posibles, anticipando que su próximo movimiento será la presentación de un recurso de apelación. Bueno, aquí ya lo vamos a debatir porque aparece traición a la patria, fuera de otros delitos que pudiesen ser ahí tipificados en el requerimiento por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público no ha hablado mucho y con amplitud. Sí se ha referido, pero no con amplitud. Pero eso de traición a la patria, miren, existen 3 posibilidades. Que la Fiscalía considere que algunas decisiones afectaron la organización constitucional del Estado, que la tipificación haya surgido durante el análisis jurídico posterior de los hechos inicialmente investigados, o que finalmente el delito no prospere y quede descartado durante la investigación. ¿Qué va a pasar? Lucecita Madrid con la pregunta. Iríamos a la pausa e inmediatamente el debate con Ramón Barrios, Omar Mengíbar, Luis Romero y Luis Urbina. Lucecita Madrid. El tema del día es presentado por Cooperativa Chorotega y su promoción Premios y Fútbol, tu promo con pasión. Cooperativa Chorotega, innovación solidaria que transforma. Buenos días, en pantalla el tema del día. En el caso de la comisión permanente que presidió Luis Redondo, ¿cree usted que haya suficientes motivos para que el Ministerio Público les tipifique también el delito de traición a la patria? Esa es la pregunta de hoy. Hay 2 medios por los cuales usted puede emitir su opinión. El número de WhatsApp de Frente a Frente, que está en pantalla, 9773-6065, y también en la cuenta de X, Frente a Frente HN. En el caso de la comisión permanente que presidió Luis Redondo, ¿cree usted que haya suficientes motivos para que el Ministerio Público les tipifique también el delito de traición a la patria? Envíenos sus mensajes. Frente a Frente presentó el tema del día. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Pero si usted va aquí
Buenos días. Buenos días. Cuando son las 7:21, el tráfico vehicular lo conoce aquí en Frente a Frente. Nos ubicamos específicamente en la avenida Gutenberg, ubicada en el barrio Guanacaste de Tegucigalpa. Así se encuentra esta avenida que enlaza también con la avenida La Paz y también Boulevard Los Próceres. Si usted viene del centro de la capital, este es el tráfico vehicular que usted se va a encontrar a esta hora del día cuando son las 7:21. Tony Munguía les ha informado el tráfico vehicular para Frente a Frente. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Recuerda enviar su opinión en base al tema del día. En el caso de la comisión permanente que presidió Luis Redondo, ¿cree usted que haya suficientes motivos para que el Ministerio Público les tipifique también el delito de traición a la patria? 9773-6065, nuestro número de WhatsApp, y también puede opinar a través de X, Frente a Frente HN. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Voy a comenzar con el abogado Ramón Barrios, porque él fue diputado y es del cuerpo legal de esa comisión permanente, aunque no estuvo ahí. Entiendo yo, si mal no recuerdo, que no formó parte de la comisión permanente. Así que la primera respuesta para él en San Pedro Sula. Adelante, abogado Barrios, a la pregunta que hoy formula Frente a Frente. Muchas gracias, Renato. Y también saludo a los abogados Luis Urbina, al doctor Luis Romero y a mi colega aquí en San Pedro Sula, Omar Benjíbar. Efectivamente, la Constitución de la República, Renato y televidentes, establece que para formar parte de la comisión permanente, la condición y la precondición existente es ser miembro de la Junta Directiva. No obstante, en mi condición de presidente, en ese momento de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, fui invitado a las reuniones de la comisión permanente. Pero quiero empezar diciendo y estableciendo algo de acuerdo a la pregunta, Renato y colegas. El delito de traición a la patria, digamos, aun y cuando esté establecido en la Constitución de la República, sin embargo, el constituyente, y porque las constituciones no son definitorias, no tienen por qué expresar, digamos, lo que sí establece la norma secundaria o el Código Penal, lo que debemos entender por el delito de traición a la patria. Y con toda la objetividad posible, Renato, este delito de traición a la patria está establecido en el Código Penal en el artículo 555, que expresamente dice eso. Y fijémonos bien, colegas y Renato, lo que estableció el legislador cuando definió el delito de traición a la patria. Lo que decimos los penalistas, cuáles son los elementos objetivos que describen la actuación en este tipo penal. Artículo 555, delito de traición a la patria. El hondureño que ejecuta actos que tiendan directamente a menoscabar la integridad territorial de la República, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad del Estado, así como quien realiza cualquiera de los actos tipificados en la Constitución de la República. Y sigue una descripción bastante larga que tiene que ver más con asuntos de la guerra. Pero esta primera parte, Renato y amigos y colegas,
establece que el delito de traición a la patria, quien primero lo comete es quien ejecuta actos que tiendan directamente a menoscabar la integridad territorial de la República. Yo me imagino al fiscal general del Estado cuando tomó posesión hace poco y le pusieron los expedientes investigativos que tiene ahí a la disposición la Fiscalía del Ministerio Público. Pues entre otras cosas está el expediente investigativo de quienes aprobaron inconstitucionalmente, porque así lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia, las zonas especiales de desarrollo. Tiene también el expediente investigativo de quienes destituyeron ilegal e inconstitucionalmente el 12 de octubre del año 2012 a los magistrados de la Sala Constitucional, donde ya también hay una sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjese usted, para ponerle dos ejemplos, pero también allí tiene algunos otros expedientes investigativos, por ejemplo, de quienes aprobaron inconstitucionalmente la reelección presidencial. Y debe tener otros expedientes investigativos. Pero a mí me llama la atención cuando usted escucha la descripción que hizo el legislador del delito de traición a la patria en la norma secundaria, específicamente en el artículo 555 del Código Penal, que establece que el hondureño que ejercita actos que tiendan directamente a menospreciar, a menoscabar la integridad del territorio de la... El expediente investigativo que tiene más tiempo de estar allí y no se ha ejecutado ninguna acción de investigación es a quienes aprobaron las zonas especiales de desarrollo, que efectivamente calza tanto la descripción de los hechos que hace el legislador con los que aprobaron las zonas especiales de desarrollo. Y sin embargo, él, teniendo todos esos expedientes investigativos, se decanta por mandar a solicitar al Congreso Nacional de la República las actuaciones de la Comisión Permanente. Mire, compañeros y compañeros, este es un acto realmente en donde la utilización del órgano perseguidor de la justicia constitucional en Honduras hace una escogencia, no me queda duda, política por encima de otros expedientes investigativos en donde ya hay sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Sala Constitucional. Ya hay decisiones adoptadas al respecto. Sin embargo, el señor fiscal se decanta por las actuaciones de la Comisión Permanente del año pasado. Comisión Permanente, y debo aclarar, y ya voy terminando con esto, Renato, que la Comisión Permanente no es una institución del Congreso Nacional que data del periodo del presidente Luis Redondo. La Comisión Permanente es una institución que la estableció precisamente el constituyente a partir de la vigencia de la Constitución de 1982. E ininterrumpidamente, porque hemos tenido acceso a la Secretaría del Congreso Nacional, siempre, ininterrumpidamente, en el espacio de tiempo en que entre el receso del Congreso Nacional, siempre se ha nombrado una comisión permanente. Por lo tanto, no es que la comisión permanente es una invención de la junta directiva que presidió el presidente Redondo, sino que es una institución que desde 1982 está establecida en la Constitución de la República y cuyas atribuciones están debidamente establecidas, digamos, en los artículos 207 y 208 de la Constitución, e igualmente lo desarrolla el artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Por lo tanto, yo quiero empezar diciendo que la escogencia por parte de la Fiscalía del Ministerio Público de establecer y de accionar este expediente investigativo por encima y a través del tiempo de otros expedientes investigativos que ya tiene en la mesa el señor fiscal y que describe totalmente el artículo 555
555 del Código Penal como traición a la patria calza, pero cabalmente con las actuaciones de ¿qué? De quienes aprobaron las zonas especiales de desarrollo inconstitucionalmente, entre ellos el actual presidente del Congreso Nacional, Renato. Gracias, abogado Ramón Barrios. Ya lo han escuchado. Contundente, dice él, que si se configurara un requerimiento del Ministerio Público con el delito de traición a la patria, no calza según el artículo 555 constitucional. Ya voy con Omar. Vamos a alternar San Pedro Sula, Tegucigalpa. ¿Qué piensa el abogado Luis Urbina? Sí, muy buenos días tengan todos, a la ciudadanía que nos está viendo, a todos los que son parte de este foro. Siempre es un placer compartir con ustedes. En primera instancia, yo quiero hablar referente a los argumentos que ha sostenido el abogado Ramón Barrios, en virtud de que me llama la atención que dio lectura al artículo 555, sin embargo, se dejó casi por fuera un aspecto que es sumamente importante, y es que se establece dentro del mismo cuerpo, no vamos a ser repetitivos, solo vamos a señalarlo, artículo 555, así como quien realiza cualquiera de los actos tipificados en la Constitución de la República y que estén tipificados como traición a la patria. Esto es sumamente importante porque esto lo que nos establece el Código Penal o la Ley Penal Sustantiva es que nos remite a las condiciones que establece la Constitución de la República referente a qué puede ser conocido como un delito de traición a la patria. Y específicamente el artículo 2 del cuerpo constitucional nos establece en su segundo párrafo la suplantación de la soberanía popular, que es uno de los elementos, y la usurpación de los poderes constituidos, que este es el elemento que podemos ver y anexar a la situación con la Comisión Permanente, se tipifican como delitos de traición a la patria. Entonces, ¿qué queremos decir con este punto? Que si bien es cierto, no vamos a ser subjetivos en señalar que sí se puede materializar o que ya está constituido el delito, sin embargo, sí hay elementos, por lo menos para que el Ministerio Público pueda determinar, y ojo, esto sí lo queremos esclarecer, licenciado Renato, sí. No queremos señalar un aspecto donde el Ministerio Público ya lo tiene y puede presentar un requerimiento, sino que tiene que ejercer una investigación completa, idónea, y hacer un análisis de todos los elementos objetivos y subjetivos de la teoría del delito. Esos puntos son cruciales, y si yo rescato algo de lo planteado también por parte del diputado Ramón Barrios, es que nuevamente vamos a esa nebulosa circular donde venimos y cada uno de los puntos donde se presenta un requerimiento para alguien que pertenece a un partido, ya lo vamos a catalogar de persecución política. Esto creo que ha sucedido que es una mala práctica, y aquí la importancia de que el territorio nacional y la ciudadanía pide que venga una CICI para determinar si en sí es cierto o no una circunstancia de estas, y es que mientras estén nombrados el fiscal general, sin importar en qué periodo sea, van a tacharlo de que es de un partido político u otro. Esas son las circunstancias que agravan la postura dentro del territorio nacional. Sin embargo, si nos enfocamos en la pregunta concreta y lo vamos analizando, tiene un reto el Ministerio Público, porque el delito de traición a la patria no es sencillo. No es algo donde usted diga que estamos hablando de una omisión sencilla, como el delito de violación de los derechos de los funcionarios, de conformidad a lo que establece el artículo 499 del Código Penal, sino que es un delito especializado donde se tienen que analizar diferentes elementos. Y es más, el Ministerio Público tiene que primero ver si se arropa o no como una condición de la función legislativa la labor que ejerce la Comisión Permanente, porque yo creo que alguien en el debate va a mencionar el famoso decreto 117/2019, sin embargo hay que analizar el mismo dentro de la función legislativa y las funciones que le corresponden a la Comisión Permanente, que están establecidas directamente en el artículo 208 de la Constitución de la República, porque no es netamente cada uno de estos puntos considerado como función legislativa, sino que aquí hay temas de funciones administrativas que realizan al momento que lo están ejecutando. Entonces, es bien interesante, vamos a poder analizar cada uno de estos puntos dentro de la parte académica, doctrinal, como podamos ver dentro de la normativa para ver estos planteamientos. Entiendo que Luis Urbina no está diciendo, no está afirmando que alrededor de esa comisión permanente de la que hablamos se configura el delito de traición a la patria. Solo está diciendo que el 5.5 remite a otros artículos de leyes secundarias. No, de ley primaria. No, o de la ley primaria. Nada más y nada menos que la Constitución de la República.
Y recordemos que la Constitución de la República tipifica el delito de traición a la patria en sus artículos número 2, 4 y 19 del mismo texto constitutivo. Y el mismo Código Penal, el legislador fue sabio al momento de establecer y estructurar dentro de la ley penal objetiva que siempre que se cataloguen estos elementos y se cumplan lo dispuesto, pues es considerado el delito de traición a la patria. Pero obviamente aquí tiene que cumplir un rol fundamental la labor investigativa que ejerce el Ministerio Público, ya que nos ha quedado a deber en ciertas circunstancias, donde solamente presentan requerimientos que no tienen una teoría del caso sólida y después solo se busca culpables del sentido de generación de impunidad. Eso es lo único que hacen cuando no se investiga de buena forma y no se sustenta un caso. Entonces, en este momento que sí estamos planteando si puede existir o no una tipología, recordemos que no vamos a decir que tenemos todos los elementos probatorios donde ya hagamos la prueba de cargo y de descargo para determinarlo, sino que sí podemos ver los elementos de la tipificación penal, de los verbos rectores que cumplen y la remisión de la ley penal sustantiva a la Constitución de la República. Doctor Luis Romero y luego el abogado Omar Mengíbar desde San Pedro Sula. Buenos días, licenciado. Buenos días a todos. Creo que no podemos desconocer varias cosas. Primero, que el pueblo hondureño ha sido un pueblo altamente golpeado y que producto de todo el daño que la clase política le ha hecho a quienes yo considero el cáncer de este país, todo lo queremos satanizar y todo lo queremos maximizar. ¿Y por qué digo esto? Como lo decíamos en el foro pasado, cuando hablábamos respecto a la citación de los diputados, para bien o para mal, nosotros no estamos obligados a compartir lo que dice la ley, pero sí estamos obligados a respetar lo que dice la ley. Existe una inmunidad parlamentaria que protege a estos diputados. Como hondureño, yo me siento indignado de las acciones que se realizaron en muchas situaciones, ¿verdad? Y no solo en el gobierno anterior, sino históricamente. Sin embargo, para bien o para mal, en el gobierno en la presidencia del doctor Mauricio Oliva, del Congreso Nacional, se aprobó esa inmunidad parlamentaria. Eso como punto número 1. Como punto número 2, licenciado, creo que ya definimos lo que es la traición a la patria. Sin embargo, como decíamos nosotros como pueblo hondureño queremos maximizar. El Código Penal, de acuerdo a lo que explicó el abogado Barrios, se establece de acuerdo a verbos rectores, es decir, que el Código Penal establece conductas consideradas como delitos y los ciudadanos cometen un delito cuando se enmarcan dentro de esa conducta. Sin embargo, también en la teoría y en la ley se establece aquel principio que la ley siempre se va a interpretar conforme más favorezca a los acusados. En este caso, yo sí soy de la fiel teoría, ¿verdad?, de que no existe delito, por lo que señalábamos anteriormente y por otros aspectos, pero esta misma conducta es calificada con delitos que no implican traición a la patria, que implican penas menores. Por ejemplo, tenemos el abuso de autoridad, que si le damos lectura al abuso de autoridad, también puede encajar perfectamente. Y podemos concluir que ellos no traicionaron a la patria, sino que cometieron abuso de autoridad en caso que fuese penalmente sancionable. Y el delito de abuso de autoridad ni siquiera tiene una pena de prisión, lamentablemente, y ya vamos a hablar sobre eso. Otro verbo rector dentro del cual, o tipo penal dentro del cual se pueden enmarcar estos hechos son los famosos delitos electorales, en donde también se podría entender que ellos obstaculizaron el cumplimiento de las funciones de los entes electorales, que está establecido en el artículo 542 del Código Penal, si no me equivoco. Numeral 4. ¿Quién? Debe ser castigado con una pena de 4 a 6 años de prisión quien ejecute alguna de las conductas siguientes. Numeral 4, que es el que aplica. Impida a los órganos electorales o a cualquiera de sus miembros el cumplimiento de sus funciones. No podemos desconocer que de una u otra forma estábamos en un estado de crisis,
Pero ese estado de crisis, licenciado, no es la primera vez que ocurre. Ocurrió, como decía el doctor Barrios, ¿verdad?, en fechas anteriores, incluso cuando se dio el golpe de Estado. ¿Por qué no decirlo, verdad? Si las cosas fuesen como se está manejando en este momento, también incurrieron en traición a la patria todos aquellos ciudadanos que apoyaron las sedes, que votaron cuando se dio el golpe de Estado y una serie de actos, ¿verdad?, que se han venido señalando. Sin embargo, licenciado, aquí nosotros estamos para hacer análisis jurídico, ¿verdad? Y partiendo de esto no significa que existe traición a la patria o que existe delito alguno. Lo que significa es que tenemos una clase política que legisla y gobierna conforme sus intereses particulares de momento. Coyunturales. En el gobierno anterior vimos cómo ilegalmente se acusó, por ejemplo, a los generales. No porque Isis Jovel no murió de forma violenta, sino porque técnica y jurídicamente ellos no tuvieron ningún tipo de participación. Y esto lo digo más allá del conocimiento general de los medios de comunicación, lo digo porque yo defiendo en ese caso. ¿A quién defiende? Yo defiendo al general Venancio. Y es una completa injusticia. Es más, estamos a la espera de un recurso de amparo que ayer salió una nota. Ayer votó la Sala Constitucional el amparo. Tengo entendido que hay 4-1. Que hay 4 firmas, que hay un voto que todavía no se sabe cómo va a votar. Me buscan esa nota porque yo no, correcto. Lo que yo entendí de la nota que pasamos ayer es que ya Sonia Marlina fue la que votó en contra del amparo del general. Yo tengo entendido que todavía no ha puesto su firma, que se presume que va a votar así. Si queda 4-1, pasa al Pleno para que resuelva ese amparo. Pero el punto, licenciado, no es si es a favor o en contra. Correcto. El punto es que la justicia se aplica de acuerdo a los momentos coyunturales de la vida política del país. Y eso, lo único que lacera es el Estado de Derecho. Nos mantiene dentro del subdesarrollo porque afecta a la inseguridad jurídica. Vaya, por ejemplo, hemos podido ver cómo el abogado Barrios, con quien yo pocas veces difiero, sin embargo, siempre, cada vez que diferimos, creo que los dos tenemos argumentos lógicos y jurídicos para sostener nuestras posturas. Y es normal dentro del mundo de la academia, ¿verdad?, dentro de los análisis. De hecho, los juicios en eso consisten. Uno acusa, el otro defiende, ¿verdad? Y no necesariamente es que uno tiene la razón y el otro está equivocado. Entonces, dice el abogado Barrios que esto nace del fiscal general. ¿De este? De este fiscal general. De Teodoro. Yo particularmente, licenciado, en lo que he podido ver como litigante y persona que todos los días voy a los tribunales y que trato de ver estos noticieros, ¿verdad?, para mantenerme informado, es que el fiscal general está haciendo un esfuerzo por devolverle la institucionalidad o fortalecer la seguridad jurídica que se le había quitado anteriormente al Ministerio Público. Y podemos señalar aspectos muy puntuales. Por ejemplo, le devolvió todas las atribuciones al director de fiscales que lo tenían cercenado y casi en una esquina, ¿verdad? Y eso habla de que está respetando la ley. La Fiscalía y el fiscal general únicamente es quien lleva las políticas públicas, pero quien investiga este tipo de casos no es la Fiscalía General, es la Fiscalía contra la Corrupción, ¿verdad? Llegó una denuncia y el fiscal que lleva el caso es quien va moderando. No necesariamente es que el fiscal general está metido en esto y que estamos haciendo sus acciones políticas. Es más, si no me equivoco, creo que otra de las decisiones que él tomó es que ahora no me consta, pero sí lo escuché, es que ahora los fiscales vuelven a tener independencia fiscal y ellos van a responder por los juicios que van a investigar y van a determinar si se presentan o no se presentan los requerimientos fiscales. Entonces, ¿es la realidad o es la ilusión suya de que así debe ser el Ministerio Público? Primero es dos cosas, es como debería de ser, y segundo, es lo que he podido ver en base a las decisiones que están circulando. Es su opinión y se la respeto, es su opinión y se la respeto. Circulado. Ya si está o no está metido, no nos consta hasta este momento. Muy bien. Entonces, ¿usted qué concluye? ¿Que no se configura traición a la patria en este caso de la Comisión Permanente? No, licenciado, yo creo que debemos de ser bastante más medidos cuando hablamos de este tipo de temas. No hay un delito de traición a la patria, es más, no hay ni siquiera ningún delito que se pueda configurar y lo único que está pasando es que las coyunturas políticas han cambiado. Ok, que hoy tenemos al Partido Nacional gobernando y un fiscal
Bueno, Teodoro es nacionalista, es liberal o... No, la verdad yo desconozco, ¿verdad? Yo sé que es abogado y que fue funcionario judicial. Y usted sabe lo que no quiere decirme porque no le consta. No diga usted, licenciado. Si usted no, yo usted supongo porque aquí el fiscal generalmente es del partido que gobierna, pues. Sí, es lamentable que eso ocurra así, ¿verdad? Voy con Omar Mengíbar, pero antes un minuto. Con esto que ha dicho el doctor. Yo solo quiero mencionar un aspecto claro. En este momento, ni siquiera quienes están siendo investigados conocen todos los hechos por los cuales están siendo materializadas las acciones. Lo que hay que entender es el decreto 117-2019, que incluye la incorporación del artículo 10A a lo que es la ley orgánica del Poder Legislativo, incluye y lo establece que es considerado como la función legislativa. Es decir, para que el pueblo nos comprenda, no quiere decir que un diputado tiene inmunidad parlamentaria y que puede cometer cualquier delito y no va a tener una sanción. Es decir, si da muerte a alguien, sí se le puede seguir un proceso porque no es parte de la función legislativa. A lo que vamos acá es que ahí están enumeradas las causales de función legislativa dentro de este artículo 10A y vemos que si vamos a las causales de las facultades que ostenta la Comisión Permanente de conformidad al artículo 208 de la Constitución de la República, esto hablando en un supuesto, si ellos, por ejemplo, aprobaron alguna normativa y la publicaron sin que estuviera sometida al Pleno, de esta manera no les aplicaría de ninguna forma porque no ostenta esta facultad. A eso es lo que nos queremos referir. Pero está partiendo de un supuesto y de un supuesto no Totalmente. puede acusar a alguien. Y todo lo que hablemos el día de hoy, hablamos de un supuesto. Hasta este momento porque estamos hablando de que no se conoce ni por parte de la causa. La conspiración no es penalizada, ¿verdad? Ojalá no lleguemos a ese extremo. Totalmente. Y yo solo quiero establecer que no estoy diciendo que está materializado el delito de traición a la patria. Es un delito sumamente complejo que yo creería que en un 95% o 99% el Ministerio Público no lo va a poder materializar. Sin embargo, como estamos analizando el tipo penal, sí queremos establecer que el artículo 555 remite a la Constitución de la República. Eso es lo que hablamos, eso es lo que estamos estableciendo y queremos dejar hincapié que no toda acción que ejerzan los diputados está blindada automáticamente de conformidad al decreto 117-2019 porque tiene que ser considerado función legislativa. Ahí es donde el Ministerio Público tiene que analizar estos preceptos para ver si de manera correcta se estaba ejerciendo la misma o si no cabe. Otro ejemplo claro que les puedo colocar es la administración de fondos públicos por parte de los diputados o que ellos ostenten esta función para utilizarlos y malversan fondos. Eso no es considerado dentro de la función legislativa. Me dice un abogado, por ahora cualquiera que afirme con certeza cuál es la conducta específica que configura la traición a la patria, estaría especulando porque el expediente sigue bajo reserva. Totalmente, a eso es lo que queríamos llegar, licenciado Renato. Y ahí yo sí quiero mencionar un punto objetivo de conformidad a la ley. Tiene la obligatoriedad el Ministerio Público de darle a conocer por qué están siendo investigados las personas dentro de este punto. Ahí tiene toda la venia y yo me imagino, no quiero pecar, que los abogados van a tomar las acciones pertinentes para que se respete las garantías constitucionales que ostentan. Antes de escuchar a Omar Mengíbar, solo le quito 15 segundos a Omar. ¿Puede una comisión permanente asumir decisiones que sustituyan al Congreso Nacional sin violentar la Constitución? ¿O ese fue precisamente el límite que se cruzó con la comisión permanente? Solo dejo como pregunta, ¿va? Solo dejo como pregunta. Pero antes interviene Omar Mengíbar sobre este debate que tenemos, si se puede configurar el delito de traición a la patria a esta comisión permanente, que yo sé que es una figura constitucional y que se integra en función de los diputados que estén en el Congreso cada 4 años, ¿no? Adelante, abogado Omar Mengíbar. Gracias, Renato. Mire, dos cosas puntuales voy a decir. Mire, estamos viviendo un tiempo que se le conoce como el tiempo de la posverdad, en el que tristemente la verdad sencillamente ha muerto, porque la verdad no importa aquí. Aquí lo que importa es lo que cree la gente, lo que cree sobre todo aquel que es inducido por quienes tienen intereses políticos, intereses económicos, intereses de cualquier tipo que no corresponden necesariamente con el interés colectivo o de la generalidad de la población. Fíjese que incluso la pregunta que formula usted en el tema de hoy dice: ¿cree usted que los miembros de la Comisión Permanente incurrieron en delito de traición a la patria? Es un problema ese, Renato, porque digo que ahora
lo importante es lo que cree la gente, no lo que sea la verdad. Y el problema es que cuando la gente llega a creer algo, no importa la evidencia que le pongan enfrente. Percepción. Va a seguir cerrándose a lo que cree. Percepción, es la percepción ahora es. Y es percepción construida. Se construye a través de los medios de comunicación, se construye a través de las redes sociales, se construye incluso con estrategias comunicativas que van dirigidas a hacer creer ciertas cosas a la población. Aquí hemos estado especulando si cometieron delito de traición a la patria, pero ¿sobre qué hechos concretos estamos hablando? ¿Cuáles son los hechos que se le atribuyen a los miembros de la comisión permanente para que entonces nosotros podamos, los que estamos acá, que somos abogados, definir si medianamente o concretamente se acerca a la configuración del delito de traición a la patria? A mí me parece enfatizar ciertos puntos que mencionó el abogado Barrios. Por ejemplo, por el manejo comunicativo que se le dio al tema, pareciera en el país que se sembró la idea de que la comisión permanente fue inventada en el Congreso pasado. La Constitución nuestra fue aprobada el 11 de enero de 1982 y entró en vigencia el 20 de enero de 1982. Y desde entonces está la comisión permanente como un órgano que le da continuidad al Poder Legislativo en el tiempo de receso, del 31 de octubre al 24 de enero, si no me equivoco. Esa comisión siempre ha existido y siempre se ha nombrado, Renato, siempre. En los recesos del Congreso se ha nombrado. Pero ¿por qué tuvo relevancia la comisión permanente pasada? Porque tomó una decisión. A partir de esa decisión que se tomó, que fue de nombrar interinamente al fiscal general, se demonizó la comisión permanente. Porque claramente los que tenían interés en nombrar su propio fiscal general no lo pudieron hacer. Y le molestó que lo hiciera alguien, un partido que nunca lo había hecho. Siempre le había correspondido al Partido Liberal y al Partido Nacional nombrar al fiscal general. Y como no había consenso para que se lograra ese objetivo, darle continuidad a esa práctica histórica que habíamos tenido, le molestó, por supuesto, que en esta ocasión haya sido alguien diferente a ellos quien nombró al fiscal general. No porque fuera inconstitucional, no porque no lo podían hacer, no porque lo hicieron mal, es porque simplemente no lo pudieron hacer ellos. Y yo quiero que tengamos claridad en eso y seamos honestos, transparentes y reconozcamos la realidad. Eso es lo que pasó. Por ejemplo, le voy a decir, este muchacho, el fiscal general Reyes Teodoro, es nacionalista. Era empleado de confianza de Juan Orlando Hernández. De confianza. No era cualquier persona. Es de los cuadros confiables de Juan Orlando Hernández. Pablo Emilio Reyes. Es nacionalista. ¿Por qué no nombraron? Aquí se debatió en algunas ocasiones a quién iban a nombrar como sustituto de Joel Zelaya. Y mucho se habló de que debía ser Jenny Almendares. Porque estamos hablando de rescatar la institucionalidad, de recuperar la credibilidad de la institucionalidad. Bueno, Jenny Almendares fue la mejor calificada. ¿Y por qué no la eligieron a ella? Porque no es del Partido Nacional, Renato. O porque no es del Partido Liberal, que son los que están manejando los acuerdos. Se distribuyeron la Corte, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, esto es importante. Mire, todo lo que hemos estado hablando aquí es especulativo. Pero sí voy a decir, esta es la otra idea que quería centrar. Se dice que nosotros somos un Estado de Derecho, que Honduras es un Estado de Derecho. Al menos eso dice la Constitución en el artículo 1. Obviamente del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice el adagio popular. Y realmente anhelamos vivir en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho, Renato, la característica principal es el respeto a la ley. El principio de legalidad es fundamental y en derecho penal es clave. Es decir, ese principio de legalidad nos dice que solo es delito aquello que la ley dice que es delito. Lo que el Código Penal concretamente dice que es delito. No lo que yo creo que es delito. No si yo creo que la Comisión Permanente incurrió en delito.
es, si la ley penal lo dice, y se realiza en el mundo fáctico una conducta que encaja exactamente con los presupuestos que establece la ley cuando define un delito en particular, entonces sí podemos hablar de que ha ocurrido un delito. Y entonces, vea usted, yo le voy a hacer un recordatorio porque también el abogado Barrios mencionó, hay una justicia selectiva, Renato. Fíjese que, por ejemplo, se comete delito de traición a la patria quien suplante la soberanía popular y usurpe los poderes del Estado. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso en este país, Renato? Pero que a la vista de todos. El golpe de Estado, Renato, aquí voy a aprovechar porque yo siempre lo he escuchado a usted, que usted dice que el golpe de Estado se concretó, se consumó cuando capturaron a Manuel Zelaya Rosales y no lo llevaron ante un juez, sino que lo sacaron fuera del país. Y ahí es donde se concretó, dice usted, se consumó el golpe de Estado. Pero no es verdad, Renato. El golpe de Estado se consumó en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional que presidía Roberto Micheletti aprobó un decreto de destitución del presidente, elegido por el soberano. Sin tener facultades el Congreso Nacional para destituir al presidente, emitió un decreto de destitución. Sin tener facultades. Y nadie me va a venir a decir aquí que tenía facultades. Justamente a raíz de esa crisis, que así la denominan eufemísticamente, a raíz de esa crisis fue que se reformó la Constitución y se estableció el juicio político. Antes no tenía facultades el Congreso Nacional para destituir al presidente y sin embargo lo destituyó. Luego de leer una renuncia falsa, todos estamos claros aquí que esa renuncia era falsa, ¿verdad? No vamos a decir que no. Se leyó una renuncia falsa del presidente de la República y enseguida se aprobó un decreto de destitución. Eso es usurpar los poderes. Y eso es un expediente viejo. Y aquí todo el mundo prácticamente sacraliza ese acto y lo llegan a llamar sucesión constitucional, como si se tratara aquí de una especie de monarquía, ¿verdad? Donde el trono se hereda por derecho de sangre. No, han ocurrido cosas, por ejemplo, cuando dice se violente la integridad del territorio o se aprueben tratados que comprometan la soberanía popular y el territorio. ¿En qué nos hace pensar eso, Renato? En las sedes, por ejemplo, declaradas inconstitucionales en 2 ocasiones. Eso constituye delito de traición a la patria, pero el Ministerio Público ha decidido seleccionar un caso instruido por el Partido Nacional. Aquí no nos hagamos chibola. El Partido Nacional ha instruido que ese expediente se lleve adelante. Y a toda costa, porque los implicados, Renato, tengo conocimiento, han solicitado acceso al expediente, porque fíjese, ya se mencionó acá, usted no puede defenderse de unos hechos que no conoce, y mucho menos se puede defender si no conoce la evidencia que supuestamente lo incrimina. Usted solo puede presentar evidencia de descargo si conoce la prueba de cargo. Pero si no la conoce, ¿cómo va a descargarse sobre esa prueba si usted no la conoce? Y el Ministerio Público hasta ahora sí ha negado de manera acérrima, de manera inconstitucional, hay que decir, porque el derecho de defensa a la Constitución en el artículo 82 lo declara inviolable, y así lo declara el Código Procesal Penal, artículos 14 y 15. Y el Ministerio Público está obligado a garantizar el derecho de defensa, pero se ha negado a hacerle del conocimiento el expediente a los investigados. Y aquí vuelvo, se ha manejado una línea comunicativa, una estrategia de comunicación en el que se hace ver que los que están siendo investigados no han querido presentarse a declarar. ¿Yo cómo voy a declarar sobre hechos que no conozco? Aquí ya lo reconocimos. No sabemos cuáles son los hechos que les... Pareciera que se les está acusando porque fueron de la comisión permanente, como si eso fuera delito. Como si fuera delito ser miembro de la comisión permanente. Y aquí cada uno podrá imaginarse cuáles pueden ser esos hechos. Pero será la imaginación, será especular todo, porque no conocemos concretamente y el Ministerio Público no quiere hacérselo saber ni siquiera a los investigados. El Código Procesal efectivamente manda que las investigaciones deben mantenerse en reserva mientras no se presenten sus resultados ante un juez a través de una acusación en un requerimiento fiscal. Pero esa reserva es para todo el mundo, menos para quienes formen parte de esa investigación. Y los sujetos más importantes de la investigación son el imputado y la víctima. Sí.
Pero fíjese, nuestro código, nuestro sistema se le llama garantista. Gira más alrededor de las garantías para el imputado que de la víctima, que esa es una queja y un reproche que se ha tenido sobre el código. Pero el sistema está estructurado alrededor del imputado como el sujeto más importante. Y a pesar de eso, no se les ha dado a conocer. Concretamente quiero concluir, Renato, yo personalmente no aprecio ningún delito de traición a la patria, no hay manera de que se configure ese delito de traición a la patria de las actuaciones que hemos conocido públicamente de la comisión, más allá de lo que dijo el abogado Romero, de que hay una prerrogativa abusiva, por cierto, ¿verdad?, que aprobó el Congreso que dirigió Mauricio Oliva sobre la inmunidad legislativa para protegerse de la persecución de la Maxi. Hay que decirlo, por eso fue que se aprobó esa reforma. Y se aprobó una reforma incluso que dijo que los diputados que manejaran fondos no iban a poder ser investigados por el Ministerio Público, sino que lo iba a hacer el Tribunal de Cuentas. Y si reparaba y si encontraba razones para un reparo, que si pagaba el diputado, no iba a haber acción penal, se extinguía la acción penal. Esa es la historia de impunidad legalizada que hemos tenido. Y hoy estamos, sin ninguna duda, Renato, ante un caso de justicia selectiva, de persecución penal selectiva, motivada políticamente. Ok. ¿Coincidencias, disensos con lo que ha dicho Mengíbar? Así, de manera breve. Yo solo brevemente comparto totalmente lo que han hablado referente a que existen otros casos que se pueden ser investigados y judicializados de igual forma. Y tipificado como traición a la patria. Eso tiene que dejar de ser parte del Ministerio Público, de seleccionar casos que son más recientes que hechos anteriores. ¿Por qué? Porque era lo que le mencionaba previo al programa, el tema de la necesidad de que venga la CICIG para darles esa credibilidad. En este momento todo el mundo va a tachar de que es una persecución política, aunque se puedan establecer elementos, que no decimos que es el caso concreto, sino con cualquier requerimiento fiscal que se presente, así como se hacía con el fiscal general anterior. Entonces creo que es un punto donde ya estamos de inflexión, que la ciudadanía poco o nada va a creer en la mayoría de los casos sobre los hechos y la CICIG es necesaria que venga. Mira, Luis Urbina, es que ese es el problema. Cuando el país lo gobiernan los liberales, hay un fiscal con tendencia liberal. Cuando los nacionalistas hay un fiscal del Partido Nacional. Con Libre hay un fiscal de Libre. Y da vuelta toda la estructura operadora de justicia. Ese es el país, lamentablemente. Imagínese hasta dónde llega la inseguridad jurídica, y es que nosotros, para partir de nuestro análisis jurídico, empezamos razonando sobre a qué partido político pertenece el funcionario. Eso es un golpe al Estado de Derecho. Pero eso salió así, por inercia salió en las pláticas, no es que era el tema central. Correcto, pero así es lo que ha pasado históricamente y nos lleva a poder entender que aquí tenemos un Estado de Derecho extremadamente débil. Vaya, por ejemplo, las comisiones permanentes anteriores jamás habían tenido ningún tipo de señalamiento porque nunca habían intentado hacer ese tipo de actos. Entonces, aquí es a cual más... Mira, ya voy porque me estoy atrasando con las pausas, por eso viene la siguiente pregunta. ¿Puede una comisión permanente asumir decisiones que sustituyan al Congreso Nacional sin violentar la Constitución? ¿O ese fue precisamente el límite que cruzó esta comisión permanente? Solo es una pregunta, y a Omar le aclaro, fíjate Omar, que esa pregunta que tiene frente a frente hoy no lleva ninguna inducción. Porque nosotros motivamos al público para que reaccione. Yo sé. Sí. Es una pregunta a la población. A la población, correcto, a la población. Fíjate, Renato, que la población puede concluir que sí cree que hay suficientes motivos para que el Ministerio Público les y se va construyendo percepción, entonces. No, yo entiendo eso. Y después se van a quejar porque no hicieron nada. Mira, y ahí andan libres y no sé qué. Yo entiendo que cuando un pueblo construye una percepción de algo, aunque no tenga la razón legal, así se queda. Eso de la percepción. Pausa comercial y volvemos con el debate. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad.
Gracias por opinar a través de redes sociales. Katy escribe, pregunta para los panelistas, para los analistas, para aquellos que aprobaron la reelección y la venta de nuestro territorio. ¿Ellos no cometieron traición a la patria? ¿Por qué no hay una orden de captura para ellos? ¿O es que unos sí y otros no? Raúl Blanco escribe, la justicia selectiva seguirá mientras el fiscal general, la Corte Suprema de Justicia, siga siendo elegido por políticos, y al hablar de traición a la patria, esperamos como pueblo las investigaciones contra los que aprobaron la reelección violentando la Constitución de la República. Miguel Zelaya opina, habrá que ver finalmente el requerimiento fiscal. Segundo, un claro mensaje de cómo también el Partido Nacional utilizará el Ministerio Público contra oposición, pregunta el Ministerio Público. ¿Y lo hecho con las sedes? Una clara venta del territorio. ¿Hay expediente o no de ello? Y así otros delitos realizados por el Partido Nacional en su gestión. Ochoa opina, por solo el hecho de tener la mayoría calificada en el Congreso Nacional, no quiere decir que haremos un despelote a nuestro antojo del Estado. Honduras es un país de paz y lo que queremos es una inmediata reactivación de la economía y no continuar con campañas políticas. ¿Qué viene después de la traición? Eliminación del Partido Libre. Aprovechen esta oportunidad que el pueblo le dio al bipartidismo para sacar adelante a la nación. Darwin escribe, sin duda, ya que andan tan ansiosos de hacer justicia, ¿por qué no investigan a quién inscribió ilegalmente a Jorge Cálix, el mismo Jorge Cálix, por violar la Constitución, el que no es diputado porque nadie votó por él, pero lo pusieron por conveniencia? Marvin Guzmán ha escrito, ¿cómo van con la aplicación del delito de traición a la patria a los responsables del golpe de Estado en 2009, aprobación de las sedes, reelección dejó, destitución de los magistrados de la Corte Suprema en el 2012? Comercindo escribe, no es porque hayan formado parte de la comisión permanente, es por sus abusos. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo se dio vuelta la tortilla? ¿Cómo los que se creían dioses hoy piden cacao? Mi humilde opinión es que las causas sobran. Hoy ni siquiera valdrán los manipuleos de la ley a la que nos tienen acostumbrados Barrios. Quiere desviarnos, como siempre. Eso ya es persecución política, venganza, pero ya que andan queriendo hacer justicia, ¿por qué no inician con los que aprobaron la venta de nuestro territorio? Eso sí es traición a la patria, porque no meten preso a los que aprobaron la reelección. Sin ser abogado puedo decir, escribe Emil Ruiz, que todo aquel que intenta destruir nuestra forma de gobierno, como lo hizo Mel en 2009, debe ser considerado como traidor a la patria. Si no me equivoco, de esa comisión solo el diputado Sandoval es el único abogado y no sé si haya ejercido la profesión. Son algunas de las opiniones a través de nuestras redes sociales. Sigue escribiendo también a través de WhatsApp. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Por cada 1.500 lempiras en compras acumuladas, podrás ser el afortunado ganador de un crucero de 7 noches por el Caribe junto a un acompañante. Tunota.com destaca en su portada: avión sufre daños en Toncontín y crece preocupación por las condiciones de la pista. Olimpia lanza sus 3 nuevas camisetas para la temporada 2026-2027. ¿En qué regiones de Honduras lloverá este jueves? Este es el pronóstico de Cenaos. Estas y más noticias en tunota.com. Redes sociales es presentado por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Damos lectura a algunos mensajes más. 2 tipos de aplicación de la ley, una para los amigos y otra para los opositores. Como decía Raúl Pineda Alvarado, que de Dios goce, en Honduras hay 2 tipos de justicia. La que se aplica a los amigos y otra a los enemigos. Sin duda esos votos se van a negociar como moneda de cambio. Rodrigo Valencia ha escrito, se debe de marcar un precedente. Honduras no es potrero de mulas y asnos que juegan con la Constitución como meretriz. Congreso Nacional ilegal, Junta Permanente ilegal. Se tiene que aplicar todo el peso de la ley, suspender de funciones y cárcel, traidores cínicos. Son algunas de las opiniones a través de X. Continúe escribiendo también a través de WhatsApp. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad.
Se ha calentado el tema. Se ha calentado el tema. Aquí en las redes sociales. Si podemos aparecer los 5 que hemos estado aquí, yo como moderador, por favor. Sí, sé que no es fácil para quienes están dirigiendo esto. Sé que el abogado Barrios quiere intervenir ya, que Omar quiere seguir, que Luis Romero también quiere poner algún otro insumo jurídico en esto, y no digamos Luis Urbina. Pero me van a permitir unos minutos, porque me he retrasado 7 minutos con lo que ya estaba programado en el guión de Frente a Frente hoy. ¿A cuántos días estamos del Mundial de Fútbol? A 7, creo. 7 días. Si es que ya viene, ya viene. Si yo estoy preocupado porque digo yo, ya viene el Mundial de Fútbol. Y si hay partidos que coinciden con el horario de TN5, ay, ¿cuánta gente nos va a ver? Digo yo. Yo estoy en eso. Pero va a estar informando de último momento también, ¿verdad? Aquí un partido victoria con otro equipo de la Liga Nacional, que lo transmite el canal de deportes TVC, te resta audiencia. Sé que somos futboleros, así que me van a permitir unos minutos, por favor, porque Deportes TVC presenta su propuesta completa para el Mundial United 2026, que incluye contenidos televisivos e innovaciones tecnológicas. El objetivo es claro: seguir siendo el referente número 1 a nivel nacional y regional en la cobertura de los grandes eventos deportivos. Y ya tengo a estos 2 íconos de los deportes de Televicentro. Por favor, con ellos, con Juan Carlos Pineda Chacón y con Jimmy Arturo. Me atreví en mis tiempos a comentar jugadas de ese hombre que ven ahí a la izquierda de su pantalla, de Juan Carlos Pineda. Fallaste, Juan Carlos, decía. ¿Por qué no enviaste el balón a la izquierda? ¿Por qué te engolosinaste con el balón? Me atreví a comentar las jugadas de este hombre cuando comenzó en el Olimpia. Y el otro jovencito que tengo al lado, ya no muy jovencito, pero para mí sigue siendo joven, porque siempre lo veo como el primogénito del doctor Jimmy Arturo Rodríguez y de América. Jimmy Arturo Rodríguez. Ahí tienen a estos 2 muchachos que los estimo mucho. Gracias. A Juan Carlos Pineda Chacón y a Jimmy Rodríguez. Voy a comenzar con el director de deportes de TVC. No, es que Narrala es el director de 5 Deportivo. Y este hombre que ven ahí a la izquierda es el director de Deportes TVC. Igual Narrala y Juan Carlos son 2 íconos de nuestra empresa. ¿Cómo va a estar estructurada la cobertura del Mundial United 2026 en Televicentro y Emisoras Unidas, Juan Carlos? Hola Renato, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo a tus invitados y a toda la audiencia aquí con Jimmy, contemplando ya la víspera de la Copa del Mundo, que la Copa del Mundo, sabes que es el generador de recuerdos más potentes que podamos tener de toda la vida, porque no solamente de niños o de adolescentes, sino de adultos. Ya estás tú matizando un poco los espacios noticiosos de tu trabajo con algunos partidos que puedan coincidir. Oíme, 3.000 millones de personas en el mundo siguiendo ese evento. Es que es el evento más grande, más impactante, de mayor cobertura y de mayor interés a nivel mundial, y que se lleva a cabo, ya sabemos, cada 4 años. Y en Televicentro estamos listos para darle la cobertura de siempre, con el talento que todo el mundo reconoce como especial, porque llevamos décadas transmitiendo Copas del Mundo, llevamos muchos mundiales a nuestras espaldas, y con una experiencia extraordinaria mediante un talento que ya de todos es conocido, y que son voces y rostros como este caballero que tengo a mi lado, que tengo el gusto de compartir escena hoy y muchas tardes y jornadas extraordinarias que se vienen por delante. La previa, donde llevaremos toda la información y detalles preliminares previo al inicio de cada partido. Juanca. Bueno, estaremos en las distintas plataformas, en los momentos previos al inicio del partido. Hay previa, hay antesala, y luego el partido que refiere a que estemos listos para transmitir. ¿Y la antesala, Jimmy, con el análisis y notas exclusivas?
Así es, Renato, buenos días. Gusto saludarte igual a Juan Carlos y a todos los invitados y los televidentes. Quedémonos con ellos, por favor, producción. Quedémonos con ellos, por favor. Va a ser la verdad que se ha ideado una estructura bien interesante para disfrutar el partido, ¿no? Pero tener una previa con toda la información relacionada con la ciudad, con el estadio, con las elecciones, tener la antesala ya con detalles más específicos, información, análisis y por supuesto, como decía Juan Carlos, después el partido. Entonces se ha estructurado algo muy bonito para que cada partido usted sepa todo lo que puede ocurrir desde antes y después disfrutar de esa transmisión del juego, que es lo que todos deseamos y disfrutamos con el talento que ya destacaba justamente Juan Carlos Pineda. La jornada, ¿cuándo inicia y qué puede esperar el público hondureño durante el programa La Jornada, Juanca? Nuestro programa estelar que implica resúmenes, noticias, actualizaciones, resultados, análisis, entretenimiento con una diversidad de talentos que pueda darle la cobertura a todas las necesidades que todos tenemos, querer conocer detalles, aficiones que llegan y eso será a las 8 de la noche, de 8 a 10 de lunes a viernes. Luego sábado y domingo la jornada estará de 9 a 11 de la noche. Esos son los horarios. Ah, pues mira que yo estaba equivocado porque tenía datos que a partir del 8 de junio, de lunes a viernes, de 8 a 9 y los sábados y domingos de 9 a 10. No, pero serán 2 horas, ¿verdad? Entonces, el lunes comenzamos. Sí. El lunes iniciamos de 8 a 10 de la noche. Ah, muy bien. Televicentro les tiene preparadas 42 noches llenas de goles, emociones y toda la información mundialista, porque Honduras vivió, ha vivido y vivirá al máximo el evento del fútbol a través de las pantallas de Televicentro. Jimmy, la jornada radio. Y para los que nos siguen por radio, ¿también tienen algo especial preparado, me dicen, para este mundial? Correcto, Renato. Hay una nueva propuesta también, conscientes de que queremos llegar a todas las personas posibles. Y por eso, además de tener la transmisión de los partidos por la N Grande, por Emisoras Unidas, estamos hablando de todos los partidos que se disfrutarán por la radio. También comenzará un nuevo programa, la Jornada Radio, también a partir de la próxima semana en la XY, que es una de las radios más escuchadas de Emisoras Unidas. Será de 12 a 1, un horario me parece muy conveniente para también poder estructurar, organizar, plantear todo lo que va a ocurrir en ese día. Un programa dedicado justamente al Mundial, con contactos también con nuestros corresponsales que estarán haciendo distintas coberturas. Así que pongan atención a eso, porque no solamente tendremos la oportunidad por la noche de disfrutar el programa estelar, también la jornada radio, que repito, será de 12 a 1 de la tarde por la XY. Y la jornada por televisión, ¿en qué canal o en qué canales, Juan Carlos? Por TSI, estamos por TSI a las 8 de la noche. Sí. El Mundial al día. Y en el mundo digital, ¿qué propuesta tiene Televicentro para los que consumen contenido desde sus dispositivos, Juan Carlos? A las 4 de la tarde habrá un espacio de 4 a 4:45 tipo podcast que estará en todas las plataformas digitales de Deportes TVC. Y por ahí puede también conectar toda la gente para que esté actualizado. Tendremos cortes informativos, cortes de resultados, porque ya saben ustedes, los horarios de los partidos vienen desde las 10 de la mañana, 1 de la tarde, 4 de la tarde y 7 de la noche. Eso hablando en la mayoría de los partidos, y son los horarios que nosotros tenemos que estar más o menos acostumbrados o pendientes para que podamos distinguir los partidos de interés. Yo ando en lo mío también. No hay partidos de fútbol en este mundial que coincidan con el horario de TN5 estelar a las 9 de la noche. Alguno habrá, pero no se preocupe. No muchos. Más que todo en la fase de grupos, ¿no? Que viene cargado, son más selecciones, son más partidos. Pero tranquilo, Renato, no va a sufrir mucho. Sí. Esos horarios son ya bastante para el mercado asiático, porque hay de día, mientras aquí son. Ya estuve viendo qué partidos son y digo yo, no, este partido no nos va a quitar mucha audiencia, digo yo. ¿Cuál es tu favorito, Renato? ¿Qué equipo? Mira, yo te lo digo, yo, como casi todos los hondureños, no sé por qué. Si no está Honduras en el Mundial, vamos por Brasil. Pero yo sumo otro país que le tengo mucho afecto, España. Pero estoy muy claro que ganarle a Francia en este Mundial va a ser difícil. Sí, coincidimos. En esa línea voy yo soy de Brasil, yo crecí con una generación fantástica
de equipo brasileño en los mundiales. Así que... Pero hay otra generación que también creció viéndolo a Diego Maradona y que se enamoró de Argentina y otra que también disfruta de Messi. Así que no descartemos el gran apoyo que hay por la selección albiceleste, los actuales campeones del mundo. Los niños hace 4 años que vieron a Argentina ganar, siguen apoyando a Argentina. Jimmy, les gustan los ganadores. Yo te escucho por televisión, te veo por televisión, te escucho por radio y tú tienes un afecto con ese Messi, con Argentina impresionante. Enfermo. Es culpa de mi padre, Enfermo, Renato. enfermo, te dice Juan Cabé. Es que mi papá era fanático de Maradona, me inculcó esa afición por Argentina y ahí se quedó, ¿verdad? Se quedó, pero hemos sufrido mucho, ya celebramos en 2022. Y cuidado con Argentina. Y aprovechar también contarles que este sábado Honduras-Argentina. Juega contra Argentina, sí. Transmisión por Canal 5, así que ya palpitando el Mundial tenemos ese gran partido para disfrutar. De mucho interés. Desde las 5 estaremos en antesala, 6 de la tarde inicia el partido entre Honduras y Argentina. Mira. Esa previa de partidos que todas las selecciones mundialistas tienen para ir calentando y ajustando piezas de cara al inicio, que es el próximo jueves. Estamos a una semana para que inicie el Mundial. Mira, yo cruzo los dedos en estos partidos amistosos previos a los mundiales que últimamente está jugando Argentina y Honduras, que un jugador hondureño no vaya a lesionar a Messi, porque nos comen esos argentinos. Y máxime si es una jugada ruda, nos comen, nos desguazan, nos destrozan. Bueno, esperemos que todo marche bien, será un partido amistoso. Y seguramente habrá ciertas precauciones, pero vale la pena estar enfocados en ver a Argentina que propone. No tendrá la máxima intensidad seguramente ellos de cara al partido previo al Mundial, pero también nosotros la curiosidad de seguir viendo la selección para ir fomentando las sensaciones de cara a la próxima Copa del Mundo que esperemos podamos concurrir. Y digo que me gustaría que Honduras le ganara en ese amistoso a Argentina. Me sentiría feliz. Necesitamos esa emoción los hondureños. Entonces, estamos listos para cubrir el Mundial en Televicentro, Emisoras Unidas, en nuestras plataformas digitales. Estamos completos en todo, Juan Carlos y Jimmy. Estamos absolutamente listos, muy entusiasmados de poder servir una vez más, ir construyendo, como decía al principio, recuerdos fantásticos en todas las generaciones, porque los protagonistas estarán ahí en United, en México, en Canadá y en Estados Unidos principalmente. Y tenemos además, vamos a revelar el próximo sábado, un acompañante de lujo, un mundialista que va a ser parte del staff que va a concurrir con nosotros para disfrutar durante 42 días de esta Copa del Mundo, y será un personaje que ustedes van a disfrutar porque además de la experiencia, es mundialista y tiene todas las facultades para dar criterios basados en la experiencia. ¿Mundialista de Honduras? ¿Mundialista de Honduras? Es mundialista, Renato. ¿De España 82 o de Sudáfrica o de Brasil? Lo vas a conocer el próximo sábado. Déjenme una primicia, por favor. Déjenme una primicia. Bueno, es mundialista. Una figura muy... Y no solamente de un mundial. Mira, yo estoy a la expectativa de este mundial, sin lugar a dudas. Sí, comencé en la comunicación como comunicador deportivo y me encanta el fútbol. Pero les voy a decir algo. En este instante estoy más pendiente de si Florentino Pérez continuará presidiendo al Real Madrid o el otro señor Riquelme. Interesante, ¿no? Porque es política, es proselitismo, es campaña y es búsqueda de una presidencia. Así que es fascinante ver cómo las propuestas están encaminadas a buscar cosechar adeptos para una nominación y que le ratifiquen. Correcto. Pues les dejo el último minuto para que ustedes consoliden, manifiesten toda esa plataforma o plataformas que tenemos en Televicentro de manera digital y en radio también para cubrir este Mundial de Fútbol. Juan Carlos Pineda Chacón y Jimmy Arturo Rodríguez. Así es, no recordarles, 7 días arranca esta fiesta, pero desde el 8 empezamos con la jornada 9 de la noche a 11 de la noche por TSI. Recuerde que disfrutará los mejores partidos por Televicentro, los disfrutará como lo ha vivido antes, como lo seguirá viviendo ahora y lo seguirá disfrutando con nosotros. ¿Cuál es el partido inaugural? ¿Cuál es el partido inaugural? México-Sudáfrica. En México, en el Azteca. Estadio Azteca, en el mítico Estadio Azteca. Así que a partir del 11, con nosotros en los encuentros, y el 19 de julio termina todo esto, estaremos con cobertura completa por radio, por las redes y por supuesto a través de las pantallas de televisión. ¿Qué día es?
El jueves. Jueves. Jueves próximo, México, Sudáfrica. 1 de la tarde. 1 de Bueno. la tarde. Tendremos, ya repetimos, como dijo Jimmy, los mejores partidos con los mejores, del mejor equipo, de los de siempre, el equipo de siempre, que estará para acompañarles a ustedes en esta Copa del Mundo, y tendremos todos los partidos a través de radio en las distintas estaciones de Emisoras Unidas. Así que estamos completos, listos y entusiasmados. Muchas gracias, Juan Carlos Pineda Chacón, director de Deportes de TVC, y Jimmy Arturo Rodríguez. Saludos, Jimmy, a tu padre y a tu madre, al gran Jimmy, el doctor, el odontólogo y América. Y Juanca, toda tu familia. Oíme, qué hijo, qué perfil de hijo el que tienes. Me impresionó el otro día que estuvo en Frente a Frente el abogado. Ahí está. Felicidades. Un apasionado, te admira mucho, y te digo que durmió poco porque dijo que no quería dormirse y no estar acá. Así que, gracias, Jimmy. ya debutó. Gracias, Juan Carlos. ¿Puede una comisión permanente asumir decisiones que sustituyan al Congreso Nacional sin violentar la Constitución? ¿O ese fue precisamente el límite que cruzó esa comisión permanente y que ahora estamos debatiendo si al final el Ministerio Público le va a configurar a esta gente el delito de traición a la patria? Después de la pausa seguimos con el debate aquí en Frente a Frente. No, ya de inmediato voy con el abogado Jorge Barrios porque tiene que decirnos muchas cosas para enriquecer el debate. Adelante, abogado Barrios. Muchas gracias, Renato. Usted hacía una pregunta que me parece que es muy interesante. Si cruzó el límite la comisión permanente. Yo diría una cosa, es que la comisión permanente ya tiene las atribuciones establecidas en la Constitución de la República. Vuelvo a decir esto porque me parece que hay una narrativa que se impuso desde el año pasado, que es como si la comisión permanente haya sido inventada por el presidente Luis Redondo, o porque si fue un capricho de la administración anterior. Como lo establecieron los colegas, la comisión permanente es una institución que está establecida y la estableció el constituyente desde el año 1982. Y cada vez que el Congreso Nacional entró en receso desde 1982, se nombró a la comisión permanente, precisamente que está conformada por miembros de la Junta Directiva. Y cito objetivamente, ¿dónde están las atribuciones de la comisión permanente? Artículo 208 de la Constitución de la República, y son 15 atribuciones. Una de las cosas, porque otra de las cosas que hay que establecer es que a los compañeros y compañeros de la comisión permanente que están siendo investigados, hasta el día de hoy, el propio Ministerio Público, increíblemente, le niega un derecho constitucional, no solamente establecido en la Constitución, sino en los convenios internacionales, y es de darle a conocer los hechos a los compañeros que están siendo citados. No es que se han escondido los compañeros, y ni siquiera tampoco el presidente Redondo. Es que usted, para ir a declarar, necesita previamente, Renato, colegas y televidentes, cuáles son los hechos por los cuales se le investiga. Y hasta el día de hoy, tal como lo estableció el doctor Omar Mengíbar, el Ministerio Público, la fiscal que lleva la causa, han negado sistemáticamente, violando el derecho de defensa, cuáles son los hechos que se investigan. Pero, digamos, por los medios de prensa, nosotros creemos que pueden ser dos. Número uno, si la comisión permanente tenía la potestad, de acuerdo al artículo 208, de nombrar un fiscal y un fiscal adjunto de manera interina. Frente a esa pregunta, Renato, contestamos de la manera siguiente. El inciso 8, inciso número 8, el inciso número 11 del artículo 208, atribuciones de la comisión permanente, le da la facultad a la comisión
de elegir interinamente en caso de falta absoluta. Acuérdense que tanto el fiscal general como el fiscal adjunto habían sido nombrados por el Congreso Nacional por un periodo de 7 años. Y frente a la conclusión de ese periodo de 7 años, incurre en una falta absoluta. Por lo tanto, la comisión permanente, haciendo uso de esa atribución número 11 del artículo 8, puede nombrar interinamente tanto al fiscal general y fiscal adjunto. Es más, voy a decir algo. En las pláticas, porque yo formaba parte de la comisión que se tuvieron, y con eso le quiero responder también al doctor Luis Romero, que tengo una admiración por su conocimiento, tanto sustantivo como adjetivo del derecho penal, y le contesto de la manera siguiente. Mire, parte de la negociación, porque se construyeron acuerdos y consensos, es que esa posibilidad que tuvo la comisión permanente y que fue constitucional de nombrar interinamente al fiscal general y fiscal adjunto, luego se pasó al pleno. No es cierto que se suplantó, digamos, la soberanía o se suplantó la facultad que tenía el pleno de nombrar de manera permanente al fiscal general y al fiscal adjunto. Luego fue ratificado ese itinerato del fiscal general y del fiscal adjunto por el mismo Partido Nacional, por el mismo Partido Liberal. Si no hubiesen estado de acuerdo, no se hubiera votado la permanencia de manera permanente por más de 100 votos. Y voy a decir un dato que me parece de manera valiente lo hizo el doctor Omar Mengíbar. Así como se estableció que el fiscal general es una persona muy cercana, digamos, al expresidente Juan Orlando Hernández, yo puedo establecer, doctor Luis Romero, que la propuesta del director de fiscales para la ratificación de manera permanente en ese Congreso Nacional, porque fui miembro de la comisión, vino la propuesta del Partido Nacional. De manera que el fiscal, el director de fiscales, doctor Luis Romero, como el fiscal general, son propuestas del Partido Nacional que se respetó en el Congreso Nacional. De manera que cuando usted establece que qué bueno que se le devolvieron las facultades al director de fiscales, pues sí, se la devuelve. Un simpatizante que ahora es fiscal general del Estado del Partido Nacional a un director de fiscales que es simpatizante del Partido Nacional. De manera que la comisión permanente, quiero dejar de manera contundente, tenía facultades para el nombramiento del fiscal general y fiscal adjunto y que posteriormente fue ratificado por el Pleno del Congreso Nacional de la República. Ok. Abogado Romero. Brevemente, porque el tiempo se nos termina. Hay que dejar claras varias cosas. Primero, que la voluntad de 10 jamás va a estar por encima de la voluntad de 128. Segundo, que lo que se está discutiendo es que la mayoría en aquel momento prorrogaron el periodo. Sin embargo, no tenían el poder político para poder ejecutar la decisión de las mayorías y se gobernó con las decisiones de las minorías. Tercero, que esto es histórico. Antes veíamos madrugones. Después, en el gobierno anterior, lo que veíamos era un Congreso Nacional que no sesionaba en periodos ordinarios y sesionaba más en periodos extraordinarios. Cuarto, que no había ausencia absoluta, como se pretende decir. El fiscal general adjunto estaba ahí. Fue a presentar incluso recursos de amparo para decir que él estaba ahí y es lo que se está discutiendo. Y para cerrar, las decisiones, es cierto, pudo haber habido un consenso, pero el fiscal general le quitó todas las atribuciones al director de fiscales. Y esto no lo digo yo, es algo que ocurrió y es algo que se hizo contrario a la ley. Y lo que se está haciendo es devolviendo la institucionalidad al devolverle todas las atribuciones a la fiscalía. Y más allá de esto, licenciado, independientemente de los abusos que se cometieron, que en mi opinión son abusos, por lo que dice la ley del Congreso Nacional, el artículo 10A, el cual yo no comparto, pero estoy obligado a respetar, les atañe a ellos una inmunidad legislativa.
Y es lo que tenemos que discutir. Esto es parte de la ley. Solo permítame, porque me estoy atrasando con las pausas. Solamente aclaro una cosa, Renato. Solo quiero aclarar una cosa de que dijo el doctor Romero. Hay un recurso de inconstitucionalidad precisamente porque, no, pero me establezco con esto de que usted establece, doctor Romero, que hubo una mayoría que había hecho una sesión y eso está pendiente de sentencia por parte de la Sala Constitucional. Nosotros establecemos que esa sesión no se tramitó de la manera correcta, número uno. Y lo segundo, que vamos a esperar que la Sala Constitucional se pronuncie sobre si efectivamente había una mayoría que estaba sesionando correctamente, porque eso está en debate actualmente en la Sala Constitucional. Ok, Omar Mengíbar y Luis Urbina intervienen así de manera breve después de la pausa comercial. Y ahora entiendo, hay mucha gente molesta conmigo, Lucecita, y contigo. Es que dicen que nos quitaron del cable Tigo. Y me dice un televidente, sean serios, hombre, arréglense, aclare qué pasa. Yo creo que fue cuando intervinieron los compañeros de deportes, pero creo que ya de nuevo estamos con el debate en todos los cables del país. La pausa y volvemos. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Más mensajes. Katia Marcela Crivelli escribe: abogado Barrios, resulta curioso escuchar hoy lecciones de legalidad de quienes cuando tuvieron el poder interpretaron las leyes según su conveniencia política. Los tiempos cambian y las instituciones deben actuar conforme al marco jurídico, no a intereses particulares. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Omar Mengíbar y Luis Urbina tienen un minuto cada uno. Un minuto cada uno. Adelante, Omar. Así que a sintetizar todo ese pensamiento que tienes. Renato, aquí yo creo que la conclusión a la que debemos arribar es que esto es eminentemente político. Hay motivaciones políticas claras, definidas aquí. De modo que esto obliga con toda seguridad a los que están llamados en esta investigación a definir una estrategia jurídica y una estrategia política. Porque aquí al final de cuentas parece que la verdad es aquella que se construye a partir de la narrativa que logra imponerse. Quien tenga más capacidad de imponer su narrativa es el que va a salir venciendo en este caso, indistintamente del resultado institucional. Lamentablemente, yo creo que aquí tenemos la responsabilidad todos de hacer los análisis procurando, en la medida de lo posible, alejarnos del sesgo político sectario y de ese prejuicio ideológico que raya en lo enfermizo. Le está haciendo mucho daño al país, está polarizando de manera negativa al país y es difícil que salgamos adelante en esas circunstancias. Gracias, abogado Omar Mengíbar, abogado Luis Urbina. Sí, para sintetizar todo lo que hemos hablado, creo que ha sido bien enriquecedor en el tema cuando analizamos académicamente. Solo para establecerlo, si es un ejemplo de la investigación por los hechos que estableció el abogado Ramón Barrios, por la elección del fiscal general, eso no se tipifica de ninguna manera en delitos como traición a la patria. Sin embargo, si es algo que establezca que no tenía la facultad de conformidad al artículo 208 de la Constitución de la República, la Comisión Permanente, para realizar algo como aprobar normativas o algo por el estilo que le corresponde al Pleno, ahí sí estaríamos hablando de una posible usurpación que corresponderá al Ministerio Público analizar objetivamente. Y lo que pedimos, y yo quiero cerrar con esto, es que la ciudadanía ya está cansada de estos mismos choques políticos y lo que andamos buscando de verdad es el combate directo a la corrupción y a este tipo de flagelos por los cuales debería la clase política buscar señalar y traer a un ente como la CICI porque es necesario para levantar la credibilidad en los casos y que se deje ese juego de la supuesta persecución política en todos los casos que se presentan. Les agradezco a todos y a ustedes que nos ven fuera y dentro de la geografía nacional. Buenos días.